Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Hoy quiero hablarles de un tema muy fuerte, muy bueno. Es un tema que yo titulé No tengas miedo. No tiene nada que ver con el coronavirus, sino que tiene que ver con la situación global de lo que la gente vive. Dios me dio este mensaje para ti hoy: no tengas miedo, no temas. Y antes de empezar, quiero leer contigo en Segunda de Reyes, en capítulo 6, en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?» Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró el profeta Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hasta aquí la palabra de Dios. Dios bendiga su palabra. Tenemos una situación, una de las situaciones más espectaculares en la Biblia, donde el rey de Siria quería atacar el pueblo de Israel. Pero cada vez que el rey de Siria quería hacer algo contra el rey de Israel, cada vez que el rey de Siria quería actuar contra el rey de Israel, quería hacerlo en una forma escondida, en una forma secreta, y quería pasar con su ejército en situaciones diferentes, secretas, para poder destruir el pueblo de Israel. Pero cada vez el rey de Israel recibía un mensaje del profeta Eliseo diciéndole: no pases por este lugar porque hay una emboscada. Y cuando el rey de Israel mandaba unas espías, las espías volvían y decían: sí, el profeta tiene razón. Entonces muchas veces dice la Biblia, ahora la Biblia es una página que leemos, pero en esta página hay un tiempo bastante grande. Y dice que fue una vez, se movió el ejército, pero no pudieron nada, volvieron. Dice que fueron otra emboscada y el profeta otra vez recibió un mensaje de parte de Dios que le dijeron: no vayan allá porque allá hay una emboscada. Entonces, cada vez que el rey de Siria, el rey malo que iba a pelear contra el pueblo de Israel, cada vez que el rey estaba hablando con sus secretos, con su gente, consejeros secretos, tomaban decisiones en el secreto sin nadie que les sabía, y de repente al otro lado alguien les sabía. Entonces el rey de Siria dijo: oh, pero entre nosotros hay alguien que habla. Y surgió un hombre y dijo: no, rey, no hay nadie que habla. Lo que pasa es que el rey de Israel, allá hay un profeta del Dios vivo, del Dios verdadero. Y él le dice todo lo que usted habla en su cama, en su secreto. Y el rey se enojó y dijo: bueno, para poder ganar el rey de Israel, tengo que matar al profeta. Lo repito,
para poder ganar el rey de Israel, tengo que matar al profeta. El profeta de Dios representa la palabra de Dios que tenemos hoy. Y el rey de Siria representa a Satanás. Satanás, para matarte a ti, tiene que matar la palabra de Dios. Si Satanás mata la palabra de Dios en ti, te ha matado a ti. Pero muchas personas no entienden de lo que estoy hablando. Muchas personas carecian de entendimiento espiritual. No entienden lo que está ocurriendo en esta situación. Entonces, cuando vinieron todos, el profeta ya estaba avisado que iban contra ellos y no se asustó. Pero el criado, que no estaba en conocimiento de lo que estaba ocurriendo, se asustó. Entonces, aquí yo quiero empezar de explicarle el mensaje, lo que Dios habló en mi corazón. ¿Por qué Dios hoy en día nos dice que no tenemos que tener miedo? Porque nosotros como personas, como seres humanos, somos personas muy miedosas, somos personas que vivimos siempre en pánico. El ser humano dentro suyo siempre teme algo, teme un castigo, teme un juicio. Muchas de las personas temen a Dios no porque lo honran, sino porque le tienen miedo. ¿Y por qué una persona tiene miedo a Dios? Simplemente porque no lo conoce. Cuando tú conoces a Dios y te das cuenta del misericordioso que es, porque muchas personas ven a Dios como un juez, pero muy pocos lo ven como un padre lleno de amor. Y cuando tú te acerques a Dios, lo único que temes es un castigo que Él te va a fulminar por tus pecados, sin saber que Dios es un Padre que ama y que perdona y que tiene misericordia. Entonces, por la falta de entendimiento, por la falta de conocimiento, nosotros hoy tenemos miedo de todo lo que estamos viviendo. Y muchas de las personas tienen miedo propio de lo que está ocurriendo. Y la verdad, ¿cuál es? Que nosotros, como creyentes, tenemos que saber y conocer la situación en la que nos encontramos. Nosotros tenemos que conocer la situación en que vivimos y tenemos que conocer la fe que tenemos, porque muchas de las personas no conocen su propia fe y desconocen la situación en que viven. Entonces, muchas de las personas leen la Biblia para tener mucha fe, pero déjame decirte esto, que tu fe no se puede elevar más alta de los conocimientos de Dios. Quiero decir que más tu conocimiento de Dios es, más tu fe es. Tu fe crece en base al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque tu fe es grande cuanto es grande tu Dios. Cuanto lo conoces a Dios, tanto grande es tu fe. Y hay personas que tienen fe para recibir un milagro. Hay gente que tiene fe para recibir sanidad de dolor de cabeza, pero no tiene fe para recibir una sanidad de un cáncer, porque creen que la enfermedad es más grande. Pero si nosotros creemos que el Dios es tan grande, mi fe se va a elevar a la altura de Dios. Por esta razón, muchas de las personas buscan en sí para ver cuánta fe tienen. Tú no tienes que buscar en ti cuánta fe tienes. Tú tienes que buscar y ver cuánto conoces a Dios. Conocer a Dios no significa conocer hechos acerca de Jesús, porque todos han leído la Biblia. Hay gente en la calle que no conoce a Dios en la forma privada, no tiene una relación y comunión con Dios especial, personal, pero conoce a Dios porque leyó hechos acerca de Jesús. Sabe que Jesús fue en la cruz del Calvario, sabe que Jesús hizo ciertas cosas, murió y sabe por qué murió. Pero todo lo que sabe, este entendimiento, este conocimiento que tiene, es puramente mental, literatura, historia. Y esto no puede resultar algo positivo para tu fe. Por esta razón, conocer hechos acerca de Jesús no puede provocar en ti una fe activa y viva que puedes utilizar como una herramienta para solucionar un problema. Muchas de las personas hoy en día, cuando tienen un problema, entonces van a Dios. Hay gente que cuando está enferma, corre a Dios. Cuando está bien, no va a Dios.
Hay gente que cuando tiene un problema económico empieza a santificarse, purificarse, pide perdón, se arrepiente, lee la Biblia, ora, ayuna, va a la iglesia. Cuando Dios le soluciona el problema, se pierden. Hay otra gente que se están separando, familias se están divorciando, y ahí es donde empieza a arreglarse, con la ley de Dios, empieza a buscar a Dios, creyendo que en una cierta forma podemos engañar a Dios con nuestro modo de actuar. Dios mira más allá, Él mira en el profundo del corazón y ve si tu relación fue antes de pasar el problema. Por esta razón, la fe no es un botón de pánico. No es que cuando yo tengo un problema y voy y toco y digo, Señor, ayúdame. No es un botón de pánico, no funciona así. La fe tiene que residir en el corazón antes de que el problema ocurre. Entonces, así lo mismo lo que pasó con el criado de Eliseo cuando se levantó, estaba contento y miró por la ventana, y cuando vio el ejército dijo, wow, Señor, ¿y qué hacemos? Y Eliseo en la cama ya sabía lo que estaba pasando y dijo, no te preocupes, hombre, los que están con nosotros son más fuertes, los que están contra nosotros. ¿Qué quiere decir? Que antes de que yo te lo estoy hablando, yo ya sabía lo que iba a pasar. Yo sé y conozco la situación en la que estoy viviendo. Y muchos de nosotros como creyentes no entendemos la situación que estamos viviendo. Somos inconscientes de lo que está pasando. Somos inconscientes de nuestra fe. Por esta razón tenemos miedo. Cuando tú entiendes con quién estás, cuando tú entiendes que Dios está contigo, cuando tú entiendes a quién has creído, cuando tú entiendes a quién has dado tu vida, cuando tú conoces a quién tú has entregado tu vida, que Él es fiel, que jamás falla y que nunca te va a desamparar y abandonar, entonces la fe viene a ser espontánea, brota como algo normal, así como un niño cree a su papá. Entonces, déjame decirte esto, que cuando Eliseo habló y dijo, vaya y dígale al rey de Israel que el rey de Siria va a pasar por este lado. Cuando el profeta Eliseo dijo esto, lo dijo porque Dios se lo dijo a él. Acuérdate que el profeta es un hombre que recibe palabra de Dios y la da al pueblo. El profeta es un canal de la palabra de Dios. El profeta recibe del Dios invisible palabras y la da al pueblo. Y la da para dos cosas: para que se arrepienten y que se limpien de sus pecados, porque Dios está hablando algo, o está dando una palabra de aliento, de ánimo y de restauración, de edificación. En este caso, el profeta daba una palabra de aliento, de ánimo, diciendo, no vayas para allá. Estaba salvando su pueblo. Entonces, si Dios estaba hablando por la boca de Eliseo, es el mismo Dios que estaba protegiendo su pueblo. No sé si me están entendiendo aquí. El profeta estaba hablando algo, pero no era el profeta, era Dios que estaba hablando a través del profeta. Entonces, si el profeta le dijo, no vaya para acá, es porque Dios estaba conociendo la situación de la que estaban viviendo. Dios conoce la situación de cada uno de ustedes, lo que está pasando. Jamás, ni siquiera una jota va a perderse sin el conocimiento de Dios. Sabe los problemas que tenés en la familia, en las amistades, en el trabajo, en la economía, en la salud. Conoce todo. Y si Dios habla a través de un profeta, si Dios habla a través de una voz, un predicador, es porque Dios está hablando, porque conoce tu situación y porque quiere que tú entiendas en quién has creído, que Él conoce todo lo que tú eres y que nunca te va a dejar sin una ayuda. Entonces, cuando el profeta le dice vaya para acá, después le dice vaya para acá, después le dice vaya para acá, es el Dios que está hablando. Y Dios así demuestra
que se preocupa por su pueblo. Dios demuestra que te ama a ti. Dios demuestra que es un padre lleno de amor, que nunca jamás va a abandonar los hijos que creen y que lo aman. Por esta razón Dios dice en la Biblia que Él mismo, dice la palabra, que se levanta muy de la mañana. Es una figuración de Dios. Dios dice que se levanta muy de la mañana, mandando sus profetas al pueblo, dándole palabra de ánimo, de aliento, y que también ánimos de reprensión, palabras de reprensión. Porque Dios quiere darte un consejo para que tú te vayas bien. Y Dios quiere también darte un ánimo para que tú te animes. Porque hay muchos de los pueblos de Dios hoy en día que están desanimados por lo que están pasando. Y creen que no lo van a lograr. O que no pueden hacer tal cosa. Y Dios te diga hoy, no tengas miedo. Porque yo estoy contigo. Dios dice, no tengas miedo. Porque los que están contigo son mucho más de los que están contra ti. Entonces Dios lo que pide de nosotros es que somos conscientes quién está con nosotros. Quiero decirte algo. Dios, por medio del profeta Eliseo, le dijo al rey, no vaya para acá, vaya para acá. Era Dios mismo que se estaba ocupando de su pueblo. Pero cuando llegaron los carros, cuando llegaron las caballerías, cuando llegaron todos los ejércitos, Dios nos mandó rayos del cielo. Dios nos mandó piedras de fuego. Dios nos mandó una peste para destruir el pueblo, diciendo, mire, y yo te voy a proteger así en esta forma. No, no era así. Dios dejó a Eliseo a que Eliseo se arregle. Préstenme atención aquí. Dios se estaba preocupando de su pueblo. Dios sabía todo lo que iba a ocurrir. Dios había mandado carros y caballos de fuego. Esto significa que el ejército celestial de ángeles, serafines y querubines, que son mucho más poderosos de todos los demonios que hay en el infierno, estaban rodeando toda la casa de Eliseo, así como rodean tu casa. Aunque no lo creas, tú eres protegido porque has puesto tu amor en Dios. Lo dice Salmo 91, y tú créelo. Toda esta gente celestial había rodeado en la casa de Eliseo, y toda esa gente era mandada por el mismo Dios al cual Eliseo estaba sirviendo. Pero cuando vino el ejército del sirio, este ejército no se movió y no peleó. Fíjate bien, ¿quién tenía que creer? Era Eliseo. ¿Quién tenía que moverse? Era Eliseo. ¿Quién tenía que salir afuera a atenderles? Era Eliseo. ¿Cómo Eliseo pudo hacer eso? Por el entendimiento espiritual. Dios le hizo ver los carros y los caballos de fuego para aumentar su fe. ¿Dónde yo voy ahora? ¿Qué es lo que quiero decirle hoy a ustedes? ¿Por qué la gente hoy tiene miedo? ¿Por qué creyentes tienen miedo? ¿Por qué los creyentes se asustan de lo que están viviendo? ¿Por qué hoy gente que dice que cree en Dios está temblando frente a situaciones y cosas que escucha? Enfermedades, crisis, economía. ¿Por qué temblamos delante de problemas, lo que está pasando y lo que vemos? ¿Por qué tenemos miedo de situaciones que se crean y para nosotros somos incógnitas, no sabemos cómo solucionarles? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué carecemos dice? ¿Por qué carecemos de vista espiritual? Porque no somos capaces de ver lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Por esto Eliseo, cuando se levantó, Gehazi se levantó, el criado, y carecía de vista espiritual, carecía, era como nosotros. Se levantó y vio solo lo que se ve con los ojos naturales. Vio una armada de gente, tenía cuchillos por todo lado y venía a matarles.
Pero cuando se levantó el profeta pudo ver, conocía a su Dios y pudo ver en el Espíritu que el Dios que le había dicho ciertas cosas, el Dios al cual él servía, el Dios le había mandado una ayuda. Y cuando él vio esta ayuda, se fortificó en su fe y dijo: no te preocupes. ¿Qué quiero decir aquí? Que cuando tú entiendes qué Dios tú sirves, cuando tú puedes ver espiritualmente, cuando a ti se te revela realmente por el Espíritu Santo ¿qué Dios es que tú sirves? Que es un Dios en el Espíritu, es un Dios grande, que para Él no hay imposibilidades, que para Dios no hay economía de crisis, que el banco del cielo jamás se cierra, que para Dios no hay enfermedad que no puede sanar, que para Dios no hay muralla que no se cae, que para Dios no hay cadena que no se puede romper, que para Dios no hay imposibilidad en familia, aunque el divorcio ya está casi por firmar. Que para Dios no hay nada imposible. Cuando tú conoces a este Dios que sirves, tú no tienes miedo, porque tú sabes que Dios lo va a hacer por ti, pero eres tú que tienes que accionar. Dios mandó el ejército, pero el ejército se quedó ahí. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra fe y no ser ignorantes de nuestra fe. Muchos de nosotros somos ignorantes de la fe que tenemos en Dios cuando estamos en problemas. Se lo voy a demostrar. Cuando estamos bien, cuando estamos en salud, cuando la venta va bien, cuando estamos todos tranquilos, cuando todo va bien, el auto va bien, la casa va bien, los hijos van bien, la familia, tenemos una buena relación con la esposa, el esposo, anda todo bárbaro. Venimos a la iglesia, creemos en Dios, adoramos a Dios, para nosotros todo es un gozo. Cuando yo te pregunto a ti, ¿le crees a Dios? ¿Cómo no le voy a creer a este Dios tan grande que me bendijo tanto y tanto y tanto? Ahora, cuando se presenta el primer problema, inmediatamente tú tengas miedo, porque dices: ¿cómo vino esto? ¿Cómo lo soluciono? En este mismo instante tú eres ignorante de tu fe que decías que tenías antes. ¿Qué significa ignorante? La ignoras. La tienes, pero no la usas. La ignoras. Dices: esto no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el pánico y el miedo han tomado control y han puesto a un lado el poder de la palabra de Dios que vive en ti. Han puesto en un lado la fe que tienes en Dios. Jesús dijo a Pedro en Lucas capítulo 22: Pedro, yo he orado por ti. Digo, Satanás ha pedido a zarandearlos, así como se zarandea el trigo, a ver quién va a resistir con los problemas. Pero yo he orado por ti, dice. Escucha esto. Jesús le dijo a Pedro: pero yo he orado por ti. Esta palabra que está escrita aquí es actual para hoy. Cuando dice Jesús, cuando dice Pedro, dice Fabián, cuando Jesús dice Pedro, dice Jorge, Gustavo, escribe tu nombre personal, Rosen, yo he orado por ti para que tu fe no falla. ¿Qué significa que la fe no falla? Porque la fe va a ser desafiada a fallar. Si una fe tiene que ser fe realmente activa, tiene que ser probada, así como un oro, para que sea verdaderamente probado, que sea oro, tiene que pasar por el forjamiento de mucho fuego. Y así como el oro se purifica con el fuego, así la fe se purifica a través de mucho sufrimiento. Entonces, si Jesús dice: Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falla, significa: Pedro, tu fe va a ser puesta en prueba, para que se vea realmente sea fe.
Entonces, si yo nunca paso un problema conmigo, yo digo, oh, yo soy un grande, yo creo, pero nunca mi fe fue probada. ¿En qué forma sé que mi fe es fe? Pero cuando mi fe es probada, allí es donde yo tengo que creer. Tú tienes que creer cuando los problemas vienen. Tú no tienes que creer cuando no tienes problema. Y cuando tú tienes un problema, allí donde somos ignorantes de nuestra fe. Entonces tú tienes que levantarte y orar, Señor, dame tu gracia, que no sea ignorante sobre mi fe en ti. Que cuando venga el problema, yo crea, Señor. Porque yo crea cuando todo va bien, pero cuando hay mal, yo no creo. ¿Por qué? Porque el miedo, el pánico me agobia. Dios tiene un mensaje actual para nosotros hoy. Y es este simple mensaje: no temas, cree solamente. Cuando Gabriel se le presentó a María, le dijo, mujer, no temas. ¿Por qué la mujer le diga que no tema? Porque se asustó. Porque somos seres humanos que cuando vemos que pasa algo que no nos esperamos, tenemos miedo. Economía, enfermedad, problemas económicos, problemas en la casa, algo que saltó y no esperábamos, nos provoca miedo. Entonces el mensajero viene y dice, no temas. Lo mismo cuando nació Juan el Bautista. Llega de vuelta Gabriel y la señora dice, ¡ah! Y dice, no temas, mujer. Lo mismo, Jesús está caminando sobre las aguas. ¡Ya, demonio! No teman, soy yo. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros no entendemos nos provoca miedo. Cuando tú no entiendes algo, mantén la calma, porque Dios está trabajando para tu problema. Amén. Cuando tú estás pasando un problema, es allí donde tú tienes que activar tu fe y decir, Señor, como lo has hecho en el pasado, lo vas a hacer hoy también. Por esta razón, nosotros tenemos que no ser ignorantes sobre el conocimiento de Dios y no ser ignorantes también sobre lo que Dios realmente es, sobre lo que Dios nos ha dicho que va a hacer con nosotros. Porque muchos de nosotros, Dios nos ha hablado algo y esta palabra ha sido tapada por los problemas que vemos hoy. Dios quiere revelarnos en nuestras vidas. Por eso tú tienes que conocer la situación. Y a veces, conocer tu situación no te inspira de ser loco. ¿Qué quiero decir? Tú tienes que conocer tu situación, pero no tener miedo. Hay cosas que la gente hace que algunos conocen su situación en la que tienen que enfrentar o lo que le pasó y dicen, y bueno, no importa, Dios lo va a solucionar, y le pasamos por el alto. Y hay otros que no le importa conocer su situación, simplemente dicen, yo tengo una fe loca, yo le creo a Dios. Ni uno ni el otro va bien. Nosotros tenemos que ser personas inteligentes y sabias. ¿Qué quiere decir esto? Quien tiene fe en Dios, quien cree en Dios, es una persona sabia. Cuando una persona enferma, le duele algo y es enferma, hay mucha gente que dice, no me importa ese dolor, Dios sabe cuándo voy a morir. Esto no es fe, esto es locura, esto es estupidez. La verdadera fe me dice a mí que vaya al médico a que vea lo que me pase y crea y confíe en Dios que Dios me va a sanar. Pero que yo diga, pero no me importa lo que va pasando y Dios en tanto lo va a solucionar. No es así como Dios ha dicho que nos cuidemos.
Entonces hay gente que no tenga miedo porque loca, porque dice, no me importa lo que va a pasar, no quiero saber nada, que hagan lo que quieran. No es bueno. Nosotros tenemos que conocer la situación en la que estamos viviendo. Es como, por ejemplo, Eliseo. Se levantó, no le dijo a Giasi, che, deja a esa gente, ¿qué te importa? Dios va a solucionar todo. No le dijo esto. Le dijo, Giasi, yo estoy consciente de la situación en que nos encontramos, que estamos en una mala situación, nos van por matar, pero también sé que hay gente que nos rodea que son mucho más de lo que están contra nosotros. A esto yo le voy a creer. ¿Qué significa? Conocer las situaciones que está pasando, pero no preocuparse, no enloquecerse en preocupación. Este es el problema de muchos de nosotros. Algunos no quieren, se levantan en la mañana y dicen, no, yo no quiero mirar noticias. ¿Y por qué? ¿Y por qué no quiero mirar noticias? Porque me ponen miedo. No quiero saber nada de las noticias, que hagan lo que quieran. Yo voy a seguir a Dios, voy a leer solo la Biblia. No es así, hermanos míos. Nosotros tenemos que conocer lo que está pasando. Tenemos que escuchar lo que está pasando. No me importa el coronavirus. No quiero saber nada. Yo igual tengo la fe, no me enfermo. Esto es una estupidez. Tú tienes que saber qué es. Tienes que saber qué prevenciones tienes que tomar. Tienes que hacer tu parte y confiar en Dios que no te va a pasar de nada, pero hacer tu parte. Porque si tú no haces nada, que me lavo las manos, no, que me importa esto, no, yo le doy abrazo a todo el mundo. Bueno, pero esto no es fe, esto es locura. Entonces, Dios quiere que nosotros conocemos nuestra situación. Tu negocio no va, tú tienes que saber por qué no va. Ah, no me importa, Dios lo va a arreglar, si este negocio es de Dios. No, tú tienes que saber quién es que anda mal ahí, quién te roba, quién hace esto, quién hace otro, y tú eres puesto ahí para sacar sacar el otro, a este, porque Dios te lo ha dado a ti. Tú no puedes decir, bueno, haga lo que quiera. Lo mismo en la casa. Dios me dio los hijos y bueno, que se arregla Dios. No. Tú tienes que ocuparte de tus hijos. Tú le tienes que decir, no, esto no se hace. No, esto no se hace. No, aquí no vas a salir. No, esto no lo toques. Digan lo que digan, tú eres el responsable. Entonces, cuando tú haces lo que tienes que hacer, la confianza la pones ya en Dios, porque Dios te va a respaldar. Pero si tú das todo a Dios, Dios no te va a hacer nada. ¿Por qué? Porque tú no puedes vivir así. Tú tienes que ser consciente de tu situación. Eliseo fue consciente de su situación. Él sabía que lo habían circundado, pero también era consciente de su Dios, que era mucho más grande. Por esta razón, conociendo su Dios, no tenía miedo. Por esta razón, él tenía fe. Mientras estaban tocando a su puerta, él tenía fe. A tú hoy lo mismo. Cuando tú hoy estás lleno de problemas, cuando tú crees que no lo vas a poder lograr, cuando tú crees que no lo vas a poder pagar, cuando tú crees que no lo vas a poder hacer, cuando tú crees que ya te están abandonando, cuando tú sientes la soledad, es allí donde tú tienes que decir, yo te creo, Dios, yo no tengo miedo a esta situación, yo sé que con Dios todo es posible. Tú tienes que ser consciente de tu fe, porque Dios habla por medio de su palabra y siempre nos ha dado un motivo para creerle a Él. Ser ciego espiritualmente hoy es un gran problema para el pueblo de Dios. Cuando tú eres ciego espiritualmente, cuando no te ha revelado lo que Dios va a hacer, tú estás a punto de tener miedo, estás a punto de correr para allá y para acá, estás a punto para percorrer todos los médicos, estás a punto para escuchar cualquier noticia, cualquier consejo se te da de todas las personas. ¿Por qué? Porque tú no conoces la situación en que estás, no puedes ver espiritualmente, no reconoces realmente qué problema es. Tú te peleas con tu esposo sin darte cuenta que no es tu esposo, sino que es el diablo
que está atrás de tu esposo. Tú peleas con tu amigo, tú peleas con tu empleado, tú peleas con esto sin darte cuenta que no es él. Es el diablo que está atrás de él, influyéndolo para que pueda haber una separación. ¿Por qué? Porque esta unión era de bendición y el diablo quiere separarla. Por esta razón, si tú carencias de visión espiritual, si tú carencias de revelación espiritual, si tú carencias de conocimiento espiritual, tú no puedes ver el que está atrás. Entonces te vas a pelear con la persona física y vas a romper la amistad que era de bendición. Pero cuando tú entiendes lo que está pasando, cuando tú ves no la persona, sino quién está atrás de la persona, tú salvarás tu matrimonio, tú salvarás tu negocio, tú salvarás tu amistad, tú salvarás tu hijo, tú salvarás lo que está pasando en este momento. El pueblo de Dios perece por falta de entendimiento espiritual. Dice la Biblia en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En Oseas 4:14 dice, por tanto el pueblo sin entendimiento espiritual caerá. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Dios que carencia del entendimiento espiritual empezará de hacer cosas que no le agradan a Dios. Y cuando pasa un problema, realmente no tendrás la fe necesaria para poder enfrentar este problema. Y cuando no tienes fe, porque la fe viene por el entendimiento y por la acción de lo que estás entendiendo, tú tendrás miedo. Y cuando tienes miedo, el miedo hoy es lo que se posicionó sobre el mundo. Hoy el mundo está en rodilla por el pánico y por el miedo. Hoy el mundo está en cadenas y está manejado por el miedo. Y el miedo es parálisis. El miedo paraliza. El miedo te encadena y tú no puedes tomar decisiones a través de la palabra de Dios. Tú tomas decisiones a través de los sentimientos y las emociones. Tú tomas decisiones en base a tu miedo. Tu miedo filtra lo que tú ves y lo que tú quieres hacer. Cuando tú quieres hacer algo, se filtra a través del miedo. Te surgió un negocio, pero a través del miedo, cuando lo surge, dices, no, esto no puede ser. Y era de bendición. Cuando Dios te presenta una persona y vos decís, pero esta persona cómo está hecha, un arito acá, el pelo para acá, no, esto hombre, no será de bendición. Tú filtras todo lo que tú ves por el miedo. Este me va a contaminar. Y era una persona que tú le tenías que hablar de Jesús porque Dios le quería salvar. Era una persona de bendición. Quieren darte algo, pero dices, no, porque esto es malo, el tipo es malo, no lo quiero recibir. Y tú no sabes que era de bendición porque tú no puedes entenderlo. ¿Por qué? Porque lo filtras a través del miedo. Te quiero saludar. No me toques porque hay coronavirus. No te das cuenta que el miedo filtra lo que está pasando. La economía, crisis, el divorcio, todo lo que está pasando hoy. El miedo y el pánico ha arrodillado el ser humano. Y lo único que puede elevarse al miedo es tu conocimiento de Dios y la fe que le tienes en Dios. En estos momentos drásticos nosotros tenemos que creer a Dios. Amén. 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 Por eso es que Dios quiere decirnos a nosotros que no tenemos miedo, que no tengamos miedo, que no temamos. Dios es un Padre que nos ama y el mensaje para nosotros hoy que tiene es: no estás solo, yo estoy contigo. ¿Cuántas veces Dios ha dicho a nosotros: no estás solo? Aunque estás pasando la valle de la sombra de la muerte, Dios está contigo diciéndote: no estás solo. Aunque físicamente estás solo, aunque en el alma te sentís solo, aunque estás circundado de muchos amigos, pero todos son como hienas que están buscando tu dinero y vos te sentís solo, tú no estás solo, porque la Biblia dice, Salmo 23, versículo 4, aunque estoy caminando en la valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal,
porque tú estarás conmigo. Mientras tú estás caminando en la valle de la sombra de la muerte, donde tú te sientes solo, agobiado, donde tú te sientes perdido, donde tú sientes que todo se ha frenado, donde tú sientes que las puertas se han cerradas, donde tú sientes que tu futuro se está desvaneciendo, donde tú sientes que los miedos te están apretando, el pánico está subiendo encima tuyo, donde todo lo que tú temes crees que se va a realizar. Cuando tú estás en este valle de sombra de la muerte, porque la sombra de la muerte representa este miedo que trae la misma muerte. La gente que se está muriendo en la cama, cuando tú hablas con ellos, ellos treman porque sienten el frío de la muerte. Solamente los que están en Jesucristo tienen la paz y saben que los ángeles que van a llevar, pero los otros teman porque sienten el frío de los demonios. Entonces, cuando tú estás caminando en esa sombra, la valle de la muerte, cuando tú estás atravesando estas crisis personales, crisis emocionales, crisis económicas, crisis familiares, Dios estará contigo, porque Él lo ha prometido: jamás te abandonaré, jamás te desampararé. Amén. Y cuando tú estás así, en esta situación como David dijo: tú estarás conmigo, porque David pasó estas situaciones y nosotros también la hemos pasado, la estamos pasando, o quizá la vamos a pasar. Por eso tenemos que darnos cuenta de una cosa hermosa, que nadie está solo cuando cree a Dios, cuando ha dado su alma a Dios, cuando tú le has entregado la vida a Jesucristo. Aunque todo es gris, aunque todo se para, aunque todo va mal, aunque uno cae a un lado, 10.000 a otro lado, tú no caerás, porque Dios está contigo. Aunque todo está lleno de peste bubónica, a tu puerta no tocará ningún germen, dice el Salmo 91. Gloria a Dios. Salmo, bueno, dale un fuerte aplauso, amén. Y dices, Salmo, para terminar, quiero leer Salmo 139, escuche esto, versículo 7 y versículo 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Ese salmo es extraordinario. Salmo 139 inicia así: maravilloso es el conocimiento que tú, Dios, tienes de mí. Dios te conoce cuando tú te levantes, cuando tú te vas a dormir, cuando tomas un vaso de agua, cuando tú vas a dormir, cuando tú vas a trabajar. Dios entiende, conoce cuando tú te levantes, cuando tú te sientas, cuando tú sales, cuando tú reentras. Dios te conocía en el grembo de tu madre, mientras tú eres una informe masa. Todavía tus huesos no estaban preparados. Dios ya sabía los días hasta tu muerte, te conocía todo como a un tapiro. Maravilloso es el entendimiento y el conocimiento que Dios tiene para nosotros. Y esto está escrito para nosotros, para entender que nada puede escapar de las manos de Dios. Por esto nunca estás solo. Y dice la Biblia algo maravilloso, diciendo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Quiere decir que en ninguna parte de este mundo, este cosmos, esta galaxia, tú puedes esconderte y huir sin que el Espíritu de Dios esté contigo. Aunque vengan, aunque los demonios te toman y te pongan en una jaula tremenda. Pablo y Silas estaban en un calabozo tremendo, bajo el piso feo, con la rata, con la humedad, pero allí estaba Dios, allí estaba su Espíritu. Juan era aislado en la isla de Patmos, estaba solito, nadie estaba con él, pero allí estaba el Espíritu de Dios. Aleluya. Quizá tú en tu pieza, en tu cama, solo, llorando: no me va esto, no puedo, Señor, esto, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué? Y el Espíritu de Dios está contigo. ¿Dónde huiré de tu presencia? Amén. Esto puede ser dúplice, esta palabra es dúplice. Para el que hace bien, para el que es hijo de Dios, tú tengas la confianza, tú tengas el entendimiento, tú tengas
tengas la sabiduría, tú tengas la confianza que Él está contigo. Amén. Y aunque te vengan y te raptan y te encierran, Él está contigo. Pero también hay otra parte de la gente que hace mal y se cree que puede escapar de Dios. Tú no puedes escapar de ninguna parte. Por esa razón, Dios está contigo. Escucha esto. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en Seol hiciera mi estado, que quiere decir el infierno, he aquí, allí estás tú. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Tú no estás solo. Lo que estás pasando, no lo estás pasando solo. Dios está contigo. No tengas miedo. Dios te está manteniendo por la mano, te asistirá, así como alguien asiste otro, un amigo asiste otro, como un ayudante asiste otro, como alguien que te consuela, como alguien que vino para ser tu ayudador, tu abogado, alguien que vino y que tiene lo que tú necesitas y te está diciendo: yo tengo lo que tú necesitas, dame la mano, pues no estás solo, no tengas miedo, dame la mano. Amén. Dios hoy extiende su mano a tu favor y te diga: dame tu mano, no tengas miedo. Quiero que te levantes en pie, por favor, y cierra tus ojos y formalmente, formalmente extienda tu mano de tu corazón y agárralo a Dios, que Él mismo está aquí extendiéndote una mano, como un padre extiende la mano a su hijo. Así como me imagino que el padre del hijo pródigo estaba viniendo, el olor de chancho se estaba sintiendo de 40 kilómetros y estaba tan destruido sentimentalmente, emocionalmente, estaba roto. El hijo pródigo estaba viviendo en una situación muy difícil, estaba en el chiquero viviendo con los chanchos, y el padre del hijo, cuando lo vio, dice que extendió sus brazos, y al extender sus brazos le mostró al hijo que el padre todavía lo amaba, que nada pensaba de mal, y esto le empujó a que corría a su padre y que podría lanzársele en sus brazos, porque el padre le estaba diciendo: hijo, nunca has estado solo, siempre te he pensado, no tengas miedo. Lo que está pasando con tu vida, no tengas miedo. Dios quiere ayudarte. Yo sé que mucho miedo se ha insinuado en tu corazón. Yo sé que mucho miedo ha empezado a correr por tus venas.